Ahí está. Hola, Betina. Ahí va. Muy bien. Bueno, vamos a empezar la clase. Hoy vamos a ver la ley de reproducción, pero la parte de casamiento. Es bastante larga la ley de reproducción, cada tema. Entonces, hoy vamos a ver casamiento, el próximo jueves celibato y poligamia, el otro obstáculos a la reproducción y luego aborto. Esos dos capaz que los vemos los dos el mismo día porque son un poquito más cortos, pero no sé, capaz que los separamos, porque el tema de aborto, como es bastante controversial, da para hablar y debatir. Entonces vamos a empezar con casamiento. Y comienza diciendo que el estado natural es el de la unión libre. Ah, antes de empezar, primero, casi me olvido y es importantísimo. Vamos a hacer una elevación de pensamiento, ¿sí? Vamos a cerrar los ojos, a callar los pensamientos y de esa forma nos elevamos hacia las esferas más altas y le pedimos a los guías, mentores, la lucidez necesaria para poder aprovechar este momento de estudio y análisis, para que la clase sea la más fructífera dentro de todo lo posible. Le damos gracias a los guías por hacer que estemos acá sanos y en paz. Que así sea. Muy bien. Entonces comenzamos la clase del día de hoy con casamiento. Y dice que el estado natural es el de la unión libre y fortuita de los sexos. El casamiento constituye uno de los primeros actos de progreso de las sociedades humanas, porque establece la solidaridad fraterna y se observa en todos los pueblos, aunque en diversas condiciones. Entonces dice que si la abolición del casamiento sería, pues, regresar a la infancia de la humanidad y colocaría al ser humano en posición inferior a ciertos animales que le dan ejemplo de uniones constantes. Pero en la unión conyugal, además de la ley divina material, que es común a todos los seres vivos, hay otra ley divina, la ley del amor. Bueno, acá se puede entender cuál es el sentido del casamiento. Es practicar la ley del amor. O sea que en una unión conyugal, lo primordial es el amor. Y sigue diciendo que Dios quiso que los seres se unieran no solo por los lazos de la carne, sino también por los del alma, a fin de que el afecto mutuo de los esposos se transfiriera a los hijos y que fuesen dos y no solamente uno, para amarlos, cuidarlos y hacerlos progresar. Todos sabemos, aunque los que no tienen hijos fueron hijos,
que es importante tener el ejemplo de ambas partes. Sí, Julio, decime. Fede, yo te hago una consulta. Para el espiritismo, siempre quise hacer esta pregunta, pero me olvidaba a veces, pero como estamos hablando de casamiento, me gustaría saber si para el espiritismo hay algún ritual o ceremonia como hay en la Iglesia Católica para el casamiento o no necesita de eso. El espiritismo eh, a nivel global no tiene sacramentos, no hace nada de lo que ves en la Iglesia Católica ni en ninguna religión en realidad. No tienes modismos. Eh, el espiritismo se basa en la ley del amor. O sea, lo importante en una unión es que haya amor. No importa qué rituales hagas. Los rituales es para ensalzar la mirada nuestra, la de otros, pero lo verdadero es el amor y el espiritismo va a lo que es verdadero, no eh, a lo que se puede ver, sino que a lo que se puede sentir. Entonces es importante que haya amor. Si la unión es verdadera, es una unión de amor. Porque ¿cuántos hay que se casan y hacen grandes fiestas, muestran al mundo lo potentado que están y lo primordial que es en el casamiento no está, que es el amor? Y bueno, también están los que hacen grandes fiestas y se aman verdaderamente, ¿no? Obviamente, pero contestando tu pregunta, el espiritismo no tiene rituales de ninguna clase, no solamente para el casamiento, sino para nada. Y siendo la única condición los sentimientos puros y nobles. Es así. No sé si eso... Perfecto, muchas gracias. Me pareció fantástico su respuesta. Digo, tampoco usa talismanes, amuletos, no usa nada, no usa no tiene figuras. Sí tenemos, por ejemplo, que hablamos de Jesús y lo tenemos como referente, hablamos de Chico Javier, de Pancho Sierra y muchos otros, de Gandhi, que si bien no era espiritista, pero él practicaba la ley de amor. Él perdonaba a los que le ofendían. Él consiguió todo lo que consiguió fue a través de la paz. Entonces, mejor ejemplo que ese. Entonces seguimos. Dios quiso que los seres se unieran no solo por los lazos de la carne, sino también por los del alma, a fin de que el afecto mutuo de los esposos se transmitiera a los hijos y que fuesen dos y no solamente uno, para amarlos, cuidarlos y hacerlos progresar. Eso ya lo había leído. Entonces, pregunta. En las condiciones habituales del casamiento, ¿se tiene en cuenta la ley del amor? Y dice que de ningún modo. No se tiene en cuenta el afecto de dos seres que, por sentimientos recíprocos, se atraen el uno al otro, visto que las más de las veces ese afecto se desvanece. Lo que se considera no es la satisfacción del corazón, sino la del orgullo, la vanidad, la codicia, en una palabra, la de todos los intereses materiales. Entonces, en las condiciones habituales del casamiento, no se tiene en cuenta la ley del amor, cuando en realidad eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Muchas veces uno se casa socialmente y no hay amor, y entonces van sucediendo estas cosas que se hablaron, que se desvanece el afecto, se van olvidando del uno del otro. Y sigue diciendo que, no obstante,
ni la ley civil ni los compromisos que ella hace que contraigan los cónyuges pueden suplir a la ley del amor, si ésta no preside la unión, de lo que resulta frecuentemente que se separan por sí mismos quienes se unieron por la fuerza. Bueno, ahí está bien claro. Y dice que de ahí las uniones infelices que acaban por transformarse en criminales, doble desgracia que se evitaría si al establecer las condiciones del matrimonio no se omitiera la única que le da validez ante los ojos de Dios, la ley del amor. Sin amor es preferible no contraer matrimonio. Y dice que será entonces, es una pregunta, ¿será entonces superflua la ley civil y debería volverse a los casamientos según la naturaleza? Y contesta, por cierto que no. La ley civil tiene por finalidad ordenar las relaciones sociales y los intereses de las familias de acuerdo con las exigencias de la civilización. Por eso es útil, necesaria, aunque sea variable. Bueno, en una sociedad es importante establecer eh, leyes y tiene que haber un ordenamiento, ¿no? Más allá de que haya uniones que sean por el amor, tiene que haber leyes que lo rijan. Si alguien se casa por amor, la verdad es que haya o no haya leyes, es lo mismo, porque van a estar juntos, se van a querer, amar, respetar y ayudar. Es bueno que exista la ley civil porque gracias a esa, en el momento que alguien no se casó por amor, después puede hacer una separación civilizada. Y sigue diciendo, debe ser previsora, porque el ser humano civilizado no puede vivir como el salvaje. Sin embargo, nada, absolutamente nada se opone a que sea el corolario de la ley de Dios. El estado moral de un pueblo se caracteriza por las uniones conyugales, que son de corta duración cuando está en decadencia y permanente durante el proceso de expansión, sirviendo como ejemplo de la emotividad que rige la convivencia ética de las criaturas humanas. Voy a cerrar la puerta. Ahí va. Bueno, como dije, sirviendo como ejemplo de la emotividad que rige la convivencia ética de las criaturas humanas. En tal sentido, el matrimonio tiene un papel preponderante en la formación de la comunidad. Si la unión de las personas por los lazos del casamiento está determinada por intereses materiales, el furor de las pasiones o el juego de las conveniencias es una realidad destinada al fracaso debido a que la ley del amor no fue considerada. Vieron como lo único valedero es el amor. Y con el paso del tiempo, una vez que se han desvanecido las ilusiones de los primeros momentos, tales relaciones darán lugar a que se establezcan entre los consortes antipatías mutuas que, con el desgaste natural, llegarán a consolidar enemistades. En el matrimonio, la satisfacción pura y exclusiva de los instintos conduce a los cónyuges a una saturación recíproca y a un aislamiento que a corto plazo deterioran la relación, haciendo que el matrimonio decline y se degrade. El matrimonio es eh, una de las bases para que el ser humano empiece a respetar al prójimo, porque
con nuestra pareja ya no nos unimos por lazos sanguíneos, nos unimos por amor y gracias a ese amor que uno siente por su pareja, empieza a practicar las virtudes del alma, que son la paciencia, eh, ponerse en el lugar del otro, compartir y todas las virtudes que puedan llegar a existir, uno las practica con su pareja. Por eso es importante que haya amor, si no es imposible. No tiene una relación muy estrecha con su pareja y necesita que haya amor, porque aparte tiene una funcionalidad tan buena, porque nosotros empezamos a practicar esas virtudes con nuestra pareja y las empezamos a conocer, a relacionarnos, y después las empezamos a expandir en la vida social. ¿Cuántos hay que dicen, mis hijos me cambiaron la vida? Porque si en el matrimonio está todo en orden, luego tienen hijos, esos hijos te empiezan a enseñar también eh, el tener paciencia, bueno, todas las virtudes. Y uno empieza a entender ya la vida desde con otro punto de vista, pero todo comienza con la unión de la pareja. Ahí es a donde uno empieza a darle otro enfoque a la vida porque está practicando, porque si no practicamos, no aprendemos, no nos perfeccionamos. Bueno, y sigue diciendo, es indispensable crear en las personas una conciencia responsable por medio de la educación moral, a nivel doméstico y social. Sí, Marilena, decime. Hola Mari, ¿me querías preguntar algo, hacer algún comentario? Mm, creo, creo que salió. Bueno, vuelvo a leer. Es indispensable crear en las personas una conciencia responsable por medio de la educación moral, a nivel doméstico y social, para que antes de contraer tal compromiso, el matrimonio les merezca un poco más de respeto, porque en caso contrario, por liviandad, se disolverá al poco tiempo. Es un poquito de un comentario que hice recién. Y dice que el casamiento es un compromiso, y el compromiso, evidentemente, genera responsabilidad, como nos dice Emmanuel. Entonces, antes de optar por dar un paso tan serio, ambas partes deben reflexionar con madurez, para no transformarse en desdichados que hagan también la desdicha de las personas que están ligadas a ellos. La gran víctima de las uniones precipitadas es la sociedad. Bueno, antes de... ¿no? Sí, me pasó. Mariela. Me parece que es el tema que tiene que tocar ahí el micrófono 2 veces porque no escucha, o no sé. Sí. Mariela, fíjate si el logo del micrófono está tachado, tocalo de nuevo. Y poner audio por datos también. Si no, eh, sí, yo lo tengo. Yo tengo. Si ustedes pueden hablar es porque está autorizado el audio. No, Bueno, Fede, no hablo con vos, estoy hablando con Mariela porque
No sé si Ah, nosotros también tenemos que autorizarlo. bueno, en todo caso, Mariela, si querés hacer alguna pregunta, podés escribirlas, si no podés hablar. Dice, ¿eh? Bueno. Bueno, o sea que lo importante que es tomar el casamiento con responsabilidad, darle la importancia que realmente es. Hay muchos que se casan de un día para el otro porque por emoción se, se emocionaron, ven todo color de rosa al principio, se casan rápido, más allá de los casamientos por conveniencia, ¿no? Que eso ya dejamos descartado, que no va. Pero hay muchos que se casan porque todavía no afianzaron los lazos amorosos y lo hacen livianamente. Después, cuando se empiezan a conocer más íntimamente, sucede que las cosas ya no eran como ellos pensaban y empiezan a pasar estas cosas. Empiezan a transformarse en desdichados y, bueno, todo el entorno familiar también se ve afectado. Y después dice que la gran víctima de las uniones precipitadas es la sociedad. Y como la sociedad está constituida por miembros que forman hogares, familias, los hijos resultan ser las víctimas indefensas de la liviandad y precipitación de los adultos mal avenidos. Dice, los hijos necesitan que sus padres les den ejemplo de moralidad, devoción y equilibrio. Es fundamental que los cónyuges se compenetren de sus deberes para con ellos mismos, para con la prole y para con Dios. La ley del amor, que siempre debe regir las relaciones matrimoniales, permite que las personas se busquen y se elijan, pero exige también que se respeten y se presten apoyo ante las pruebas y dificultades de la vida. Lo importante que es tomarlo con responsabilidad al casamiento, porque después vienen los hijos, y los hijos absorben lo que ven en la casa. Si en la casa ven malos tratos entre marido y mujer, ellos van a absorber eso y van a tomarlo como algo natural, van a creer que así es como se debe hacer. Después en la sociedad van a ir viendo que hay otras opciones, pero lo que se aprende en los primeros años de vida, de, de 0 a 3 años, por lo general los chicos no van al colegio, van a partir de los 3. Y durante esos 3 años todo su mundo se basa en la relación de sus padres, en lo que ven en su casa. Si en su casa ven malos tratos, naturalizan esos tratos y después los repiten. Hay chicos, hay personas que después se superponen, superan esos malos ejemplos que tuvieron de chicos, pero hay muchos otros que no, como los que no pueden formar una pareja porque lo que vieron de sus padres no les gustaba, entonces no quieren, sienten que si ellos forman pareja van a vivir lo que a ellos no les gustó ver y vivir de chicos. Como no quieren volver a repetir esas experiencias, les cuesta formar parejas. Es, es complicado, por eso hay que tomárselo con responsabilidad y con mucho amor. Dice que la ley del amor, que siempre debe regir las relaciones matrimoniales, permite que las personas se busquen y se elijan, pero exige también que se respeten y se presten apoyo ante las pruebas y dificultades de la vida.
Por lo tanto, el casamiento o unión permanente de dos seres, como es obvio, implica un sistema de vida real por el cual dos personas se confían la una a la otra, con el compromiso de asistirse mutuamente. Sin embargo, resulta imperioso que la unión esté basada en la responsabilidad recíproca, debido a que en la comunión sexual un ser humano se entrega a otro y por eso mismo, entre ellos, no debe haber falta de consideración de ninguna clase. Y uno cuando se casa está entregando toda su confianza. Casi que se podría decir que sin condiciones. Dice que las deudas contraídas por legiones de compañeros de humanidad, portadores de entendimiento inmaduro para los temas del amor, determinan la existencia de millones de uniones que, contando o no con el beneplácito de las leyes humanas, son aparentemente desgraciadas y a las cuales la necesidad de reparación de las faltas del pasado les confiere el carácter de uniones decididamente expiatorias que están basadas en el sufrimiento purificador, de donde proviene la importancia que tienen los conocimientos acerca de la reencarnación, en lo relativo a los lazos familiares y al pleno ejercicio de la ley del amor en la intimidad del hogar, para que éste, que es una bendita escuela, no se convierta en un albergue de neuróticos que dé cabida a dolencias mentales difícilmente reversibles. Bueno, esto es importante porque acá demuestra que una mala unión, los malos tratos no terminan nada más que con la separación. También el universo es energía, todo genera energías. Después tenemos que recomponer esos males que hicimos. Volvemos a los hijos. A los hijos le inculcamos costumbres a través de nuestros actos y a través de la relación con nuestra pareja. Y después tenemos que rendir cuentas de lo que hicimos. Y tenemos que volver a nacer ya trabajando para recomponer a ese ser que en una existencia anterior fue nuestro hijo y hicimos que se llenara de problemas. Y en esta existencia se los tenemos que resolver. Eso hablando sin broncas, ¿no? Ahora, después también está el problema de que cuando se empiezan a tratar mal y llegan al punto de hasta el asesinato. Y ahí ya es más complicado. Ya hay que trabajar desde el plano espiritual, después hay que volver a nacer, volver a formar vínculos. Ya hay un pasado que lo hace más difícil. Entonces, por eso es muy importante tomárselo muy en serio al casamiento, no solamente como una unión, sino como una experiencia de vida y que hay otros seres que están implicados y que debemos responder por ellos. Dice que de dónde proviene la importancia, bueno, esto ya lo leí. Ahí está. Y dice, es comprensible, repetimos, que sin entendimiento y respeto, conciliación y afinidad espiritual, se torna difícil el éxito en el casamiento, pues por mucho que controlemos los sentimientos, somos enfrentados en familia por las ocasiones de pruebas o crisis, con las que nos inquietamos y consumimos tiempo y energía para ver a nuestros hijos o parientes en la senda que consideramos que es la más acertada. Y entonces el divorcio
es una ley humana que tiene por objeto separar legalmente lo que ya está separado de hecho. No es contrario a la ley de Dios, puesto que refuerza tan solo lo que los seres humanos han hecho y solamente es aplicable en los casos en los que no se tuvo en cuenta la ley divina. Si fuera contrario, y la ley divina sabemos que no se tuvo en cuenta la ley del amor, ¿no? Si fuera contrario a esa ley, la Iglesia misma estaría obligada a considerar como prevaricadores a aquellos de sus jefes que, con su autoridad y en nombre de la religión, han impuesto el divorcio en más de una ocasión. Y doble sería la prevaricación porque, en esos casos, el divorcio ha tenido como únicos objetivos los materiales y no la satisfacción de la ley del amor. Entonces también es importante que si uno se casó livianamente y después se dio cuenta que la cosa no va, es preferible separarse y no seguirse comprometiendo cada vez más, porque la verdad es que cuando una pareja no se lleva bien, lo mejor es que se separen porque ya están separados. ¿No? A nivel amoroso están separados. Entonces es preferible hacer esa separación física. Ahora, si se separan por una conveniencia material, y ahí ya es doble. Pues se casaron por intereses materiales y después se separan por el mismo motivo. Pero ni siquiera Jesús consagró la indisolubilidad absoluta del casamiento. ¿No dijo él, fue debido a la dureza de vuestros corazones que Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres? Eso significa que ya en el tiempo de Moisés, como el afecto mutuo no era el único determinante del casamiento, podía llegar a ser necesaria la separación. Por eso Moisés entendía de que se juntaban por conveniencia y entonces era preferible la separación. Lo que pasa es que, bueno, no estaba bien explicado en esa época. A ver, no estaba bien explicado como lo entendemos hoy. En esa época Moisés lo explicó de la mejor forma que se podía llegar a entender. La mujer solo se podía separar si el hombre lo permitía, y entonces por eso se hablaba del repudio a vuestras mujeres. Como las repudiaban, se separaban. Y era preferible eso a que las mujeres sigan sometidas a los maltratos de esos hombres que en esa época eran los únicos que tenían derecho a algo. Lamentablemente era así, pero era así. Y Moisés lo manejó de la mejor manera posible a esa época. Entonces, no obstante, agrega, en el principio no fue así. Es decir, que en el origen de la humanidad, cuando los hombres todavía no estaban pervertidos por el egoísmo y el orgullo y vivían según la ley de Dios, las uniones derivadas de la simpatía y no de la vanidad o la ambición no daban ninguna ocasión al repudio. Claro, si todos nos unimos por amor, lo que dijo Moisés no tendría sentido de ser. Bueno, hasta ahí llegó el tema de hoy. Después viene celibato y poligamia, que es un tema también extenso, tanto extenso como casamiento. Así que este lo vamos a ver la próxima clase. Quizás la de Javi, quizás la de yo, después hablo con él y lo vemos. ¿Sí? Pero la próxima clase sí es celibato y poligamia. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
¿Alguna duda? ¿O quiere hacer algún comentario? Es bueno que si tienen algún comentario en mente lo expresen, porque son temas, hoy en día son temas pesados. Hay mucha diversidad de pensamientos y gracias a Dios hay mucha libertad también de expresión. Entonces, si tienen algo para decir, puede ser. Bueno, me gustó la clase porque así me pareció increíble lo que vos pudiste hacer y mostrarnos cómo funciona esta cosa de casamiento por el espiritismo, porque creo que todos tenemos una visión un poco más conservadora de que no, nos ha sido presentada por la iglesia a lo largo de los años, pero me pareció todo increíble. A mí particularmente me gustó demasiado. Y ahora, esto, lo bueno, si nos ponemos a pensar, que habla que la unión es una unión de amor. Entonces, esto aplica a la diversidad de género, aplica a todo. Que antes era que se tenía que casar un hombre con una mujer. No, o sea, se tienen que casar dos seres que se amen. Es la única condición. Después no importa género, no importa nada. Lo importante es que se amen. Hasta hace 50 años, 60, 70 años atrás, se casaban y cuántas parejas había infelices porque el hombre, lo que decía el hombre era palabra santa y había que cumplir, y la mujer tenía que acatar. Y no hace mucho, hace 50, 70 años. Hoy sigue pasando, pero ya en mucha menor escala. Nada que ver, ya no es una generalidad. Y entonces se fue avanzando. Pero lo bueno es que esto que se explicó desde hace 150 años, que los espíritus lo expresaron en las codificaciones de Allan Kardec, cómo no pierde vigencia, ¿y por qué no pierde vigencia? Porque es la verdad, y la verdad no pierde vigencia. Fíjense que el casamiento es importante, o sea, es verdadero si hay amor. No dice es verdadero si se junta un hombre con una mujer, porque si no, no es verdadero, no. Es verdadero si hay amor, no importa quién. Y veo que Luini, escribiste algo hoy es un bálsamo para el alma y rebeldía para los tiempos actuales escuchar sobre el amor. Y sí, pero gracias a Dios se puede hablar hoy. Antes, si uno hablaba, lo condenaban. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta más? ¿Aclaración? Nada. Bueno, entonces, vamos a cerrar con una pequeña elevación de pensamiento. Cerramos los ojos. Elevamos el pensamiento y le damos gracias a los guías, mentores, por habernos permitido tener esta clase de una forma pacífica, fructífera. Le damos gracias a Jesús, nuestro gran maestro y guía por excelencia, y a Dios, esa inteligencia suprema, por sobre todas las cosas. Que todas estas enseñanzas les hayan sido de provecho, que la puedan llevar a la práctica en su vida cotidiana. Y gracias a los asistentes espirituales, que son muchos, que trabajan arduamente en nombre de la caridad y del amor al prójimo. Que así sea. Así sea. Que así sea. Bueno, gracias chicos, chicas, chiques, Gracias. por estar.
nos vemos la próxima clase, ¿sí? Este sábado hay desarrollo de mediunidad en la sociedad, así que solo los que ya están autorizados a participar saben que pueden venir, ¿sí? A partir de las 5:30. Bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias por la charla, Fede. Gracias. Nos vemos.